suprimir cualquier acuerdo institucional, ya no digamos de relaciones éticas, ¿no? Como tú lo mencionas. A ver, Maru, cuéntanos un poco y cuéntale a nuestro auditorio cómo se va gestando, se va creando este frente, cuál es la situación del frente en estos momentos y en tercer lugar, una pregunta, ¿realmente la izquierda va a participar electoralmente en este proceso electoral del 7 Muy de buena julio? pregunta. Yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando comenzamos este proceso de articulación, de búsqueda de tejido desde las izquierdas, porque incluso no hablábamos desde una izquierda, sino de las izquierdas, porque el frente se llamó Frente de Izquierdas y Organizaciones Sociales y Progresistas en el Estado de Puebla. Yo participo en una organización civil, ciudadana, que se llama Congreso Progresista. Nuestra inquietud por entrar a conformar este frente de izquierdas fue buscar ser precisamente un participante que promoviera la articulación, el encuentro entre las diferentes fuerzas que nos planteábamos de izquierda. Siendo de diferentes historias, demás, les planteamos que hubiera principios, que hubiera criterios éticos para articularnos, que para nosotros era muy importante comenzar como con la mesa limpia. ¿Había alguna agenda común que Claro los que sí. articulara? Plantearte que cuando comenzaron dos expresiones del PRD, porque bueno, el PRD ya estaba en esos momentos ya negociando, digamos, su conducción, su cúpula, ya estaba negociando de alguna manera la coalición con el PAN, acá en Puebla. Tanto a nivel nacional había una discusión como a nivel local. Entonces las dos expresiones que estaban cuestionando esa alianza, porque decirte que de entrada, Izquierda Democrática Nacional y ADN, ¿no? Entonces eran dos expresiones que estaban en contra de esta alianza. Una encabezada por Jorge Méndez Píndola y la otra por Roxana Luna. Exacto, que actualmente es diputada federal. Entonces esto es importante que la ciudadanía lo conozca, porque ver cómo se van dando estos procesos para ir entendiendo esta parte, ¿no? de las dinámicas sociales y políticas. En este caso eran dos expresiones del PRD, no el PRD como tal, pero que de entrada todos los que estábamos ahí planteamos dos cosas de principio que nos unían. Una era ninguna alianza ni con el PRI ni con el PAN, ninguna. Entonces ese fue como el principio que todos dijeron sí, porque incluso acabábamos de tener como Congreso Progresista válgase la redundancia, un congreso donde nos constituimos y donde habíamos discutido que un punto que nos iba a unir con otros era no a las alianzas, no a hacer la comparsa de la derecha. Y el otro punto que nos estaba uniendo, pues era obviamente cuál es nuestra posición frente al neoliberalismo y lo que es más, se expresa de manera más clara actualmente en el neoliberalismo, que son precisamente las llamadas reformas estructurales, que lo que sabemos es que es las reformas de tercera o cuarta generación del modelo neoliberal. Entonces a ese nivel, esa fue como nuestra agenda común básica. Y un elemento muy importante que lo propusimos nosotros, que fue la dimensión ética. Y nosotros planteamos como inquietud de entrada transformar la cultura política, el hecho de que todo mundo miente, el de que para estar al principio de acuerdo dices que sí, pero después por debajo de la mesa haces otra cosa. En fin, estas culturas políticas que no son propias de la izquierda, de la derecha o todas, sino de este grupo político o clase política, ¿no? Entonces planteábamos que había que transformar eso. Entonces estaba también la organización, estaba el Partido del Trabajo, el Movimiento Ciudadano. Perdón, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano sí estaban, hasta donde yo entiendo, como instituciones. Exacto, no como partidos, no estaban a título personal, efectivamente. En varias reuniones asistieron su conducción estatal de ambos partidos, su dirección estatal, cada una tiene un nombre diferente. Morena porque también, ¿no? Estaba Morena con Fernando Jara, que es su secretario general, y estábamos dos organizaciones de tinte más social, que es el Congreso Progresista, y un partido en formación, que es la OPT, la Organización Política de los Trabajadores. En este caso, nos planteábamos como base estos principios de izquierda, pasar una coyuntura electoral que sabíamos que iba a ser muy complicada,
formamos varias comisiones de trabajo y las comisiones, el carácter que tenían es que participábamos uno de cada organización y todo era horizontal y se formó una comisión de documentos básicos que funcionó como la comisión política, digamos, ¿no? En términos que estaban como la dirección o la coordinación de cada organización. En este caso, elaboraron documentos básicos que si tú los analizas, tienen un carácter de izquierda muy claramente definido y cuestionan todas las reformas que se estaban dando y además ya es como el esbozo de lo que sería una plataforma desde la izquierda. Luego se conformó una comisión de medios, de prensa y de medios y una comisión donde me tocó participar a mí, que es la comisión de perfiles y mecanismos de candidaturas, porque sabíamos que venía el proceso electoral. Entonces lo que planteábamos es que íbamos a proponer perfiles de candidatos y candidatas con compromiso con la población, con compromiso con un proyecto progresista en el estado de Puebla. Gente que tuviera esa trayectoria, pero que además se plantearan mecanismos transparentes para la gente, donde claramente no hubiera esos dedazos o esa seducción con dinero o por poder desde la derecha, desde el PRI o desde el PAN, o esos candidatos que se salen recién del PRI y del PAN y después aparecen. ¿Y los iban a registrar ya sea en el PRD, en el PT o Movimiento Progresista? En ese momento, más que nada, ya nos iba quedando claro que el PRD iba a ir a una alianza con el PAN. Entonces, de alguna manera, el PRD ya estaba descartado. Pero entre el PT y Movimiento Ciudadano, nosotros todavía, sobre todo como organizaciones más sociales, lo que estábamos buscando es una articulación de proyecto entre Movimiento Ciudadano y PT. Ajá. Esto de cara a que pues no fuera cada uno por su lado, porque traíamos un acumulado político, que es la votación que obtuvo López Obrador en las pasadas elecciones. Y en los 4 distritos federales aquí en la ciudad de Puebla, que están sobre los 300,000 votos. Así es, y en general, o sea, es un acumulado histórico para Puebla, donde la izquierda queda en primer lugar en 863,000 votos a nivel estatal. Así a nivel estatal. Entonces, en ese sentido, es un acumulado que la izquierda tenía de alguna manera que cristalizar. Y que se fue por la borda, se va por la borda. Se va por la borda, ya como queda el frente en este momento en la coyuntura electoral. Sí, pero me estabas explicando. Pero les estaba contando un poco la cronología para plantearles que como frente nuestra visión era de corto, mediano y largo plazo. Nunca nos planteamos solo participar en elecciones. Primero partíamos de que para Puebla es fundamental que exista un sujeto desde la izquierda, un sujeto que pueda tener un discurso, un posicionamiento, que articule y se posicione frente a problemáticas locales tan importantes como los proyectos de la muerte. Cuando hablas de sujeto, obviamente, y yo quiero ser claro ante el auditorio, es el sujeto social y el sujeto histórico, ¿no? Exacto. No una persona. No, para nada, ni un grupito en lo particular. No. Un partido, una organización, a eso se le llama sujeto histórico. Exactamente, ¿no? desde la teoría de la ciencia política, ¿no? Y de la sociología. Entonces, para nosotros sí era importante contribuir a la formación. Sabíamos que los que estábamos comenzando el esfuerzo de este frente no somos ni los poquitos, ni la cuarta parte, ni nada, somos mucho menos de todo lo que puede configurar este sujeto político en el Estado. Porque sabemos que hay movimientos sociales que están en este momento defendiendo el territorio, defendiendo la soberanía contra los proyectos de la muerte, que hay otro tipo de movimientos como el movimiento de los pueblos originarios y movimientos que es importante que logremos articular. De mujeres, de jóvenes, de trabajadores que son más débiles, pero hay un sector informal o no formal de la economía que también se está organizando. El sector rural, ¿no? Todo este sector campesino que en historia, en Puebla, tiene toda una trayectoria, claro, ¿no? A ese nivel, pero que todo está fragmentado, dividido, fraccionado. Entonces, la importancia como de ir configurando esta parte, por eso nuestra visión es de largo plazo y sigue siendo de algunas de las organizaciones. Bueno, lamentablemente lo que ocurre, y sabíamos que podía pasar en una coyuntura electoral, era primero que los partidos quisieran ir por su lado, como fue lo que ocurrió. La primera declaración que hubo, bueno, ya la del PRD, donde claramente se une con el PAN. Perdón, y luego la defección, si le podemos llamar así con todo respeto, yo estimo mucho a Roxana, pero también ella se sale, ¿no? Así, eso se sale en un momento posterior. Los primeros que empiezan ya a mostrar
de alguna manera ya lejanía, es el Movimiento Ciudadano. Con Porque a nivel nacional... Con el niño naranja. Exacto, pero a nivel nacional sí contarte que hay una responsabilidad muy clara de las organizaciones y que ha sido algo que hemos cuestionado como cultura política aquí en Puebla, que los partidos con existencia a nivel nacional, o sea, las organizaciones, imponen siempre una línea y la gente de lo local se tiene que aguantar esa línea y se la aguanta obviamente por intereses creados, por toda una serie de mecanismos que se manejan lamentablemente en los partidos, donde no se admiten cuestionamientos, no se admiten divergencias, curiosamente cuando debieran admitirse, porque es un partido donde se busca la democracia y no existe. Entonces lo que ocurre es que el Movimiento Ciudadano deciden que van solos. En el caso de Puebla, Partido del Trabajo va solo, pero aparentemente... En apariencia. Eso, ¿no? Es en la primera fase. Entonces, lo que viene primero, quien se sale del frente es Morena, obviamente. Ellos nos plantean una carta muy respetuosa, donde lo que plantean es que ahorita, o en ese momento, su énfasis era construir a Morena como partido político, llenar todos los requisitos que les estaba pidiendo la legislación electoral para conformarse como partido político. Entonces, a ese nivel respetamos, pero ellos plantearon que pasando las elecciones y ese periodo, ellos regresarían al frente a formar parte de este agrupamiento. Así quedó su carta. Luego enseguida... Perdón, esta carta fue firmada por María Luisa Albores. Exactamente, que es la secretaria, es la presidenta, mejor dicho. El secretario es Fernando. Pero sí, la firma ella y viene además avalada por una resolución nacional que se toma en Morena. Sí. Luego viene, pero lo curioso es que no tenemos por escrito ninguna salida por parte del Movimiento Ciudadano. No tenemos por escrito ninguna salida del Partido del Trabajo. No tenemos por escrito ninguna salida de ADN. En el caso de ADN, que es la siguiente que ustedes planteaban, ADN lo primero que plantea es que en esta situación electoral y de coyuntura tan difícil, porque empieza a darse una diferencia entre las mismas dos corrientes que forman parte del PRD, ellos prefieren dejar que pasen las elecciones y luego regresar al frente. O sea, lo dicen de palabra que se van a retirar. ADN, porque habíamos formado otra comisión para elaborar la plataforma. Y siempre fue un debate. Pero en ese ínterin, ADN se integra al comité ejecutivo del PRD. Exactamente. O sea, eso no lo admite. Que son los jueguitos. Exacto, que es lo que ya hablábamos, que formaba parte de que cuando iniciamos y limpiamos la mesa dijimos que no se den este tipo de cosas. Todos santos y puros. Lamentablemente, esto se da porque se integran a la coalición, que ya vemos que, bueno, el saldo no les fue nada bien. Se integran primero al Comité Ejecutivo Estatal con la intención o con la zanahoria de que se iban a integrar o iba a haber candidatos de ADN, particularmente en San Pedro Cholula, ¿no? Exacto, que es una de sus fuerzas, digamos, más organizadas de ADN. Entonces, bueno, no logran esto y bueno, ahorita creo que se encuentran otra vez así en repliegue, pero en su relación muy oficial con respecto al frente, el discurso de ellos fue en esta coyuntura electoral como tomar distancia y esperar después, pero nunca renunciar al frente, sino en este momento. Luego viene Movimiento Ciudadano, que también nos enteramos por los medios, porque nunca por escrito, sino por sus declaraciones y lo demás, que en muchos de los municipios, porque decirles que la ley, después ya que pasa en la inscripción de coaliciones, sí permite que el 40% de candidaturas de cada partido pueda ir en alianza con otro. Claro. Entonces, en este caso, Movimiento Ciudadano decide hacerla con el PAN a partir de la candidatura de José Ángel Espinosa, que es su José Juan, siempre le cambio. José Ángel es su presidente, es José Juan Espinosa, ¿cierto? Entonces, José Juan, ustedes saben, va ya en la candidatura de Cholula, de San Pedro de Cholula, y entonces va avalado por Acción Nacional, ¿no? En este sentido. Y por el gobernador, ¿no? Sabemos que, bueno, toda esta coalición se maneja mucho con la venia del gobernador, ¿no? En este caso. Y luego, pero eso nunca lo hacen público y todavía no se han retirado del frente. Y lo más curioso, perdón, que me tocó ver un par de ocasiones, todavía iban a las ruedas de prensa del frente de izquierda, sí, ¿no? Y se daban golpes de pecho de que incluso estaban valorando. Que todavía fue el último y obviamente los medios, nosotros tratábamos siempre de tocar los temas de agenda,
¿va? Y ellos siempre iban al punto, ¿no? Bueno, que Movimiento Ciudadano ya va, y bueno, los compañeros que enviaban, pues no sabían ni qué decir. Cómo el pobre defenderse. del Chava, ¿no? Salvador, que es de la Comisión de Organización. Pero bueno, así pasa con Movimiento Ciudadano. Con el Partido del Trabajo, él sí desde el principio nos planteó que iba, que abría su espacio para que se inscribieran todos los candidatos y candidatas, que iba a definir candidaturas por medio de asambleas, y que pues de alguna manera era parte de lo que ya estaba escrito en su convocatoria, que eso lo iba a respetar, pero también se alejó. Ellos argumentaron que se alejaban del frente, no porque quisieran, que ellos se mantenían formalmente, pero que físicamente no podían asistir porque estaban en las asambleas haciendo todo el trabajo. De las organizaciones que componen el frente, la OPT inscribió un precandidato, que es el hijo de alguien muy conocido, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, el ingeniero Rivera Terrazas. Y en Huehuetla la OPT también inscribió al primer presidente que tuvo, al primer compañero presidente indígena que tuvo Huehuetla, que fue Mateo Sánchez. Sí, de trayectoria, ¿verdad? También conocida. Y bueno, en este caso, el gran problema es que, bueno, lo elige, él sale como precandidato, o sea, está registrado y todo, y de repente, la semana pasada, los compañeros llegan a informar que ellos van a retirar toda la inscripción de sus candidaturas al Partido del Trabajo, porque el Partido del Trabajo inscribe como candidato a alguien que no se había inscrito como precandidato. Primera anomalía, pero que curiosamente es un expriista que se apellida Ceballos. En el caso de la presidencia municipal de Puebla. El profe Ceballos, ese gran marinista. Y además, este señor es el que destapa la candidatura del doctor Agüera. O sea, entonces en pocas palabras va a ser como el que destapa uno, pero va y es candidato de otro partido. Entonces, ¿cómo es posible cuando desde lo que nosotros construimos como perfiles, como mecanismos, pues estaba muy claro los criterios que nosotros planteábamos? O sea, ninguna alianza, ni sospechosa, ni mucho menos, ni con el PAN, ni con el PRI. Y esto es muy lamentable porque deja a la izquierda sin una sola posición, sin un solo partido que pueda, en el caso de Puebla, plantear una propuesta. ¿va? No hay un solo candidato que realmente se pueda reclamar de él. O sea, podrían haber candidatos en los municipios, me imagino, del PT, uno que otro candidato, pero el gran problema es que los candidatos más simbólicos, más fuertes, pues que pudieran dar realmente una voz hacia la izquierda, no están. Porque lo que sí planteamos nosotros es que por ejemplo, desde los curules, las diputaciones, es muy difícil que 1, 2 o 3 candidaturas puedan hacer algo. Porque sabemos que siempre te mayoritean, y además más en la forma de ejercer el gobierno de Moreno Valle, donde él mismo impone la agenda legislativa, entonces es casi imposible lograr. Pero eso es hacia adentro del Congreso, pero ellos sí pueden dar cierta cobertura a movimientos sociales o personalidades, ¿no? Y acá lo curioso del PT es que Seferino Martínez, que es diputado actual en la legislatura, pasa con Ceballos a la segunda posición, es decir, él va a ser regidor plurinominal. Y Mariano, el otro dirigente del PT, va en el primer lugar de las diputaciones plurinominales. Entonces fue una jugada maestra de ellos, yo lo considero así. Hacen como que abren la convocatoria, mucha gente se entusiasma, empieza a aportar dinero, a pintar bardas a nombre del PT. Le hacen un favor al PT al estarlo difundiendo, levantan una muy buena... un buen número de candidatos a diputados o a presidentes, pero ya a la hora de la hora van a negociar ellos. Así es. Y esto es lo que ha pasado. Ahorita regresamos contigo, Maru, porque todavía nos falta mucho. Ale, tú veo que ya anotaste como 3 cuadernos. Sí, ya hizo. No, hizo todo un mapa mental, un mapa mental. A ver, conceptual y mental. Sí, de todo lo que ha sido el infortunio de la izquierda, ¿verdad? De la izquierda partidista. La izquierda electoral, bueno, pues siempre ha tenido un poco este estigma, ¿no? ¿Verdad? Privilegiar el pragmatismo extremo, pues por sobre una idea organizativa y social
nos expresó la maestra Maru, todo encabezado por el Congreso Progresista, que retomando pues, el capital político que se tuvo en la elección federal del año 2012. Con Abelardo Cuellar. Sí. ¿no? Exactamente, con gente como Él es nuestro Abelardo, coordinador, muy representativo, ¿no? es un abogado muy conocido, es del Suntuap, todos sabemos su trayectoria de honestidad que ha tenido, y se echa por la borda un capital político. Digo, es lo más Bueno, en desafortunado. el caso de Abelardo Del lo PRD. que hace es potenciar su capital. Claro, No, sí, porque porque yo si me refiero al aquí, Perdón, PRD. aquí sí me quisiera hacer así como un preámbulo, porque desde que nosotros entramos al frente, les planteamos de entrada, ellos nos preguntaron así abiertamente, Abelardo, ¿tú aceptarías una candidatura? Porque te llevaríamos como candidato, y Abelardo, porque había sido un acuerdo nuestro como Congreso, es no. No vamos por candidaturas porque lo que queremos es que se articule la izquierda, queremos que vayamos avanzando con lo que se pueda hasta donde podamos y avancemos en la organización, que para nosotros es fundamental y es lo que hemos hecho como Congreso. Y perdón, Sí. rápido, porque el otro candidato del 2012, que también estuvo a nada de poder ganar la diputación, fue Mario Chapital. Sí. Y obviamente Mario Chapital hoy está de nuevo en el PRI, que además fue una posición del PT. Así es. Lo Y otra vez, propuso ¿no? el Las PT. historias. Sí. Sí, se retoma esto porque efectivamente ya el papel que han jugado como partidos o las siglas que se antepusieron como izquierda, que coloquialmente, bueno, ya lo vemos como sopa de letras, el PT, el Movimiento Ciudadano, Ahora PCI. PRD, ADN y ahora también IDN. Bueno, pues son las prácticas que han tenido, prácticas que son efectivamente de las pequeñas oligarquías que no dejan participar socialmente a las expresiones La colectivas. partidocracia, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que ha dado al traste con los intentos loables de unificación de la izquierda. Creo que nunca va a dejar de ser algo lamentable porque se anteponen justamente los intereses de grupos, los intereses personales, intereses populares que vienen incluso ya ensayándose desde este famoso Pacto por México, que aterriza precisamente en los estados, a nivel de las provincias, pues porque este sistema está diseñado así, el centralismo exacerbado de las decisiones, del tipo de decisiones, de los mecanismos de candidaturas, y entonces pues eso genera que se eternicen incluso, o se cambien, o se dé el chapulinismo también dentro de la misma izquierda. Ya no digamos dentro de lo que son los partidos ubicados de la derecha, es el PRI, el PAN, el PANAL. Lo resuelven de una manera mucho más pragmática, ¿no? Sí. Tú vas y tú vas. Y Sí, pero el incluso, otro te esperas, ¿no? pero incluso si te das cuenta, hay quejas dentro de PRI y PAN de dedazos. Claro. Que es llegar al extremo, es hablar al extremo, pero decir que en la izquierda eso ocurra, bueno, pues ya se está asemejando y asimilando Exactamente. a esas prácticas. La cultura política priista la mamó la izquierda, particularmente la izquierda institucional y oficial, desde hace muchísimo tiempo. Sí, lamentablemente. La absorbió totalmente, los fraudes internos, los cochupos, negociaciones bajo la mesa, Clientelismo, el clientelismo. los programas sociales, ¿ven? El utilitarismo que se da a esto, ¿no? Entonces, en lugar de girar finalmente por una cara social, se privilegia la cara política y económica, porque ese es el objetivo último el que persigue. Poder y economía. Que ahí hay una cuestión que hace rato estaba yo platicando con una persona. Si hoy usted quiere ser candidato y es pobre, olvídelo. Hasta en el más lejano ranchito, y eso porque me tocó salir a hacer un taller aquí en la Mixteca, no voy a decir el municipio para no quemar a la gente, es un municipio muy pequeño, tendrá unos 7,000 habitantes. Bueno, con todo desenfado este señor decía que la candidatura le había salido en 4 millones de pesos y que tenía más también por si le querían atorar. Solo el derecho a participar, la candidatura, ni siquiera estamos ya en el proceso. Pero lo tremendo es que lo ven como una inversión. Claro. Entonces es lo que decía el maestro, es una mercantilización del quehacer político. Pero además lo tienen muy bien proyectado, porque él nos estaba comentando, dice, mire joven, el primer año yo tengo que necesariamente recuperar mi inversión, pero el segundo año si puse 4 millones de pesos,
el segundo año yo tengo que juntar 40 millones de pesos. Y como iba a ser a 5 años, entonces te lo tienen ya contemplado esto. Y le decía, bueno, ¿y qué pasa con el desarrollo de su casa? Ah, pues ahí vamos a ver, ¿eh? ¿Qué se puede Pero hacer? ya están pensando desde ahorita cómo recuperar lo que están invirtiendo y obviamente eso da al traste cualquier propuesta de desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Y bueno, y el futuro de la izquierda y qué con el proceso electoral. Vamos a una pequeña pausa, recordándoles que un 4 de mayo, que también ahí no estaba el PRI, el PAN, ni mucho menos, pero era más o menos similar, el 4 de mayo de 1492, mediante bula, 1493, mediante bula papal, la bula papal la pueden ustedes buscar, se llama Inter Caedra, el Papa Alejandro VI le regala, le dona a los reyes católicos de España las tierras del nuevo continente, no solo las tierras, sino también a las personas que en ellas habitarán. Todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de hablando sobre esto, ya regresamos al vuelo del colibrí, voces de la diversidad. George Clemenceau, un politólogo, dijo, un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el nuestro. Entonces hay traidores y hay convertidos dependiendo de dónde se inscriba, ¿no? Para llamarle en esto. Bueno, y ahora, ¿qué onda? ¿Qué futuro se le ve a la izquierda? ¿Qué con este proceso electoral, María? Yo creo que sigue siendo vigente lo que nos planteamos en términos de la articulación, como lo decía el maestro. Sigue siendo un esfuerzo la articulación y la construcción del sujeto, pero efectivamente en base a los principios, a la dimensión ética y atendiendo a una realidad social que nos va a una agenda mínima que obviamente nos va a llevar a buscar a los que están haciendo las luchas concretas, a quienes están abanderando esa agenda básica que se configura como la agenda alternativa en el estado de Puebla, y que esa debe ser nuestra tarea. Nosotros nos planteamos que esta coyuntura podíamos atravesarla, no pensábamos tan dramáticamente como se está atravesando ahorita, pero en el caso de América Latina, y yo creo que de muchos países de América Latina, pero sobre todo de México, la realidad, como decía Galeano, supera la ficción en este mundo patas arriba. Y la realidad aquí otra vez superó la ficción, en el sentido de que fueron más allá de lo que imaginábamos. Sí pensábamos que había gente que podría haber reconsiderado eso que dices tú, de haber en algún momento estado en un lugar y luego en otro. Pero creo que ahorita las cosas están muy decantadas. Cada sujeto está conocido, bueno, ¿no? Y es bueno porque la gente lo está conociendo. Medios como Movimiento TV, las mismas redes sociales, te van dando ya los perfiles de la gente, y donde no hay este medio, hay que llevárselo a la gente que lo conozca, y que yo creo que es muy importante que esa dimensión ética, o sea, sin ética no hay izquierda. Claro. Y yo creo que ese es un punto. Desde el momento en que la llamada izquierda institucional empieza a tomar estas prácticas, pues se aleja de la izquierda, obviamente. Entonces yo creo que ahorita habemos dos organizaciones que hemos estado, digamos, coincidiendo más en términos de las propuestas, que es la OPT, que es el Congreso Progresista,
Y Pero sigue funcionando el frente de izquierda como sí, tal. hemos estado reuniéndonos, hemos estado funcionando, ha estado funcionando IDN, OPT y Congreso Progresista. Ahora, sabemos que pueden darse otros movimientos todavía, pudiera ser. O sea, no tenemos todavía información como para poderla decir aquí fielmente. Pero la próxima semana, Gerardo, ya te podríamos tener la radiografía clara de hacia dónde se va a proyectar el frente. Nosotros planteamos que así quedaran dos organizaciones, tendríamos que continuar con ese esfuerzo. Y si solo quedara una, el ánimo, por lo menos nuestro como Congreso, es continuar en el esfuerzo de articulación, que pudiera ser otro nombre y que lo escogiéramos entre quienes construyamos eso, porque lo más importante es que nos articulemos, que logremos desafiar eso que el sistema está haciendo, que siempre es dividirnos, que siempre es ponernos a competir. Y que yo creo que ahorita el desafío que plantea nuestro país es ese. O sea, he estado hablando con un compañero que tiene un trabajo en el Congreso a nivel federal, de asesor, y me dice que es realmente lamentable cómo las transnacionales, cómo la empresa privada compra voluntades desde la izquierda, desde todo lo mismo que dijimos, para votar la ley de telecomunicaciones. Fácil, y te encuentras reforma la ley minera. Exacto, con el igual, ridículo 5%. Exacto, y puedes dar aquí muchos ejemplos, ¿no? Entonces, esto no debe pasar. Y desde ese momento tenemos que construir desde abajo y desde la izquierda. Esa es nuestra propuesta. Y bueno, el trabajo lo queremos proyectar a mediano y a largo plazo. Ese es como el espíritu. Y el llamado a otras organizaciones a que lo hagamos juntos y juntas. O sea, solos, poquitos no vamos a poder hacer. ¿Van a llamar en esta lógica ustedes a alguna reunión, algún encuentro, algún foro? Y me gusta esto de las izquierdas. Sí, sí. Queremos llamar a un foro. Precisamente tenemos reunión de evaluación de lo que ha sido esta primera fase de esfuerzo del frente. El próximo jueves, precisamente, tenemos a las 6 de la tarde una reunión donde vamos a evaluar esto y a proyectar esto que tú dices. ¿Quién va a ser el frente? Ahorita hemos vuelto a llamar a todos, Porque luego nos volvemos también medio sectarios. Exacto, ¿no? Aquí, y poseedores de la verdad absoluta, para que nada, esto pasa para nada, para Puebla nada. mucho. Hemos abierto y están invitadas a hacer esa evaluación, porque creemos que desde que hablamos de que estamos planteando una agenda social y desde la izquierda, pues todo mundo tenemos cabida, que nos identifiquemos con una agenda de este tipo de proyección. Y en ese sentido, pues nadie tenemos la verdad absoluta. Claro. Nadie. Ni solos ni solas vamos a poder avanzar. La idea del frente, y entiendo, la idea del frente y particularmente del Congreso Progresista es no invernar, pasársela lo mejor posible en el proceso electoral. No, para nada. Nosotros incluso... atravesar el proceso sin caer en estas trampas. Exacto, ¿no? Y además, demostrarle a la gente que se puede hacer, que habemos gente que hacemos otro tipo de política, que no es la política tradicional, que también debemos romper el paradigma de que solo se puede participar electoralmente desde las reglas que están planteadas. Claro. Yo creo que para empezar eso es lo que tenemos que cuestionar como ciudadanía. ¿Por qué siempre nos imponen las reglas? ¿Por qué siempre esa democracia representativa está por encima de la participación? Una democracia ejercida cada 3 años, cuando la democracia se debe de ejercer en todos los ámbitos, laboral, en los ejidos, en la familia, en todos los ámbitos, y debemos de transitar a una democracia participativa, no solo delegativa, ¿no? Así es, ese es el gran desafío. Y usted, Alejandro, a ver, déjame preguntarte algo, porque tú fuiste fundador. ¿Qué se conmemora el 5 de mayo, no solo la batalla de Puebla, el 5 de mayo, pero de 1989? Sí, la fundación de la hora de Fenestrado del Partido de la Revolución Democrática, que no tiene ni pies ni cabeza, y que efectivamente estuvimos en los orígenes de la fundación, pero inmediatamente a los pocos años, pues al ver la afluencia de priistas que se dieron cita en las direcciones o tomaron las decisiones para repetir estas prácticas, pues decidimos salirnos con un grupo de compañeros. Pues desde entonces, estamos hablando de más de 18 años, pero que efectivamente yo creo que hay que reivindicar siempre la parte programática, la parte de proyectos,
porque el Estado fallido que hoy tenemos es eso, ¿no? Ha hecho que el país sea inviable como proyecto de país. Y si solo volvemos como proyecto de poder, como es el plato de lentejas que habitan las elecciones, pues vamos a ir justamente por las Pero yo migajas, creo que hay que reconocerle en sus primeros años al PRD la lucha en contra del partido de Estado, Sí. el número de muertos, de compañeros muertos en esta lucha, y el haber abierto este sistema político, un sistema político autoritario. Los jóvenes hoy no lo conocen, pero era Claro. realmente impresionante, ¿no? Y la Y la lucha represión, además. en contra de Salinas de Gortari. Sí, justamente fue el partido del 6 de julio. A él sí, ¿no? Ese era el precedente inmediato anterior de las elecciones de 1988, donde participamos, pues, justamente en una amplia gama de organizaciones sociales, donde los colectivos obreros, sindicales, campesinos, de comerciantes, se multiplicó y se ganó la elección. No se pudo probar porque estas reglas tramposas que todavía sus partidos defienden, aún siendo de izquierda, pues hicieron caer en la trampa a un proyecto viable de izquierda. Aunque tampoco se tuvo la capacidad para tener a representantes en las casillas, ¿no? Sí, pero se dio una emergencia social de la sociedad civil, los grandes colectivos, en donde efectivamente no podemos, ya los sujetos sociales van cambiando, y pues la misma clase obrera, ya de cuello blanco, un poco desde ese entonces, pues no, quiere decir que hay que juntar efectivamente y unificar Y los movimientos sociales. como miembro fundador, porque todavía sé que guardas en tu corazón y en tu buró tu carnet de afiliación al PRD, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál sería el futuro inmediato de la izquierda o de las izquierdas aquí en Puebla, en el estado de Puebla? Pues sí, aunque aterriza en el estado de Puebla, pero tiene que ver precisamente con las formas de pensamiento, con las propuestas de pensamiento de proyectos viables de la democracia, no solamente representativa, sino participativa y protagónica, como por ejemplo han llamado los venezolanos. La revolución bolivariana pues tiene ya mucha identidad de lo que ha sido el proceso sudamericano. Yo creo que mínimo la izquierda tendría que parecerse a esta izquierda sudamericana. Tenemos que copiar un modelo venezolano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Puebla? No, copiarlo no, pero sí partir de esos pues esos principios, porque pues hay que ver otra vez esos principios, no se puede trasladar una realidad de allá hacia acá, claro. Pero como tampoco está reproduciendo los venezolanos la revolución cubana. Sí, pero ante esta situación de la izquierda en nuestro país e insisto, y en Puebla, ¿qué hacer? Pues delimitar esto que ha dicho la maestra Amaro muy objetivamente, ¿verdad? Seguir, digamos, nucleándose en la participación social prioritaria y denunciar a este tipo de grupúsculos que se han apropiado de las direcciones de los partidos y que falsamente se llaman de izquierda, sin renunciar pues a la participación, ¿no? En términos de denuncia, en términos de seguir congregando los grandes colectivos, que como se mostró el 1 de mayo, pues seguimos siendo mayoría, aunque estemos dispersos, atomizados, pero tratar de que esa brecha se cierre, mínimamente, ¿no? Lo que plantea Maru, si mal no entendí, ellos están en una lógica de acumulación de fuerzas inicial. O sea, el poder generar una acumulación de fuerzas en elaborar un paquete mínimo, una agenda mínima, acuerdos mínimos que te permita transitar, y no solamente en la denuncia, ¿no? Que eso vendría a ser otra fase de este proceso. Sí, por eso es programática, la lucha tiene que ser programática y de principios, pero claro, sin caer en las purezas químicas, porque pues, los procesos sociales son también así, donde haya oportunidad de participar. Yo creo que los municipios todavía son una alternativa donde se puede incursionar en términos de una participación mínima con los actores sociales y auténticos que de ahí nacen, los liderazgos propios, sin tener que inventarlos. Tú mencionabas a Mateo Sánchez Espinosa. Bueno, pues en esas premisas que estábamos de la fundación del PRD, pues no es el vituperio en boca propia, pero pues a nosotros nos costó que se ganara el municipio de Huetla en el 89, justamente, y desde ahí pues el proceso duró 13 años por lo menos, y también San Gabriel Chilac y en otros municipios que podemos enunciar, practicando incluso Anicano. el pueblo anicano, San Gabriel Chilac, en fin,
que dieron una duración de 3-4 periodos más, pero bueno, justamente porque lo prioritario fue que se involucraran los actores sociales nativos de ahí, tanto en persona como en sus organizaciones. Fíjense, algo que es tan importante como eso, nosotros hemos abierto, perdón, hemos abierto un espacio en este sentido, que quizás ahorita el ejercicio es hacerlo en un espacio virtual, pero que cada día podamos con la ingeniosidad y la imaginación trasladarlo a espacios más reales con la gente directa. Y tiene que ver cómo recuperar esas experiencias que han sido exitosas desde la izquierda, esas experiencias y esa creatividad desde la izquierda que no nos reconocemos. Y esto es bien importante porque son actores de carne y hueso que están ahí, que jugaron un papel en determinados movimientos y que hay que sistematizarlos y partir de lecciones aprendidas. Y Gerardo decía algo muy importante, tenemos que aprender, y es parte de la memoria histórica, que como izquierda tendemos mucho a borrar. Y al borrarla, al no acumularla, no tenemos una autoestima que nos permita tener una posición más fuerte. Y yo creo que a eso tenemos que apelar también, de cara a que la democracia se construye todos los días. Y a todas horas. Sí. Y no es producto de un cacique, porque bueno, en la cultura política mexicana, y yo que he vivido otra realidad, se los digo, en la otra realidad que viví, el caudillismo no existe. Es diferente, hay un liderazgo más colectivo. Y en la realidad mexicana el caudillismo, y sobre todo aquí en Puebla, es fuertísimo. Y tiene que ver con una cultura, una forma de diferentes movimientos, el Ávila camachismo. Aquí impregnó terriblemente, hasta la médula de los huesos, así es. Entonces, en ese sentido, tenemos que desafiar ese caudillismo. Tenemos que buscar construir contrapesos. Desde que una organización es chiquita, de 3 o 4 personas, buscar que se dé esa horizontalidad, esa autoridad. A ver, la autoridad no está peleada con la democracia, pero es una autoridad que se construye de la capacidad que tiene. Por ejemplo, Gerardo tiene una capacidad de liderazgo en ciertos temas que no la tiene. Por ejemplo, si fuéramos nosotros 3 un colectivo, Gerardo tiene capacidades que el maestro Alejandro no tiene ni que yo tengo, pero yo tengo capacidades por mi historia que ustedes no tienen. Y entonces esas debemos de ser capaces de conjuntarlas, pero de respetarnos entre nosotros, de yo reconocerte a ti, tú reconocerme a mí, y darnos esos espacios de construcción colectiva. Ese es el gran desafío. Y eso lo que nos trae es que tenemos que romper con todos estos vicios de los que nos hemos hablado y construir esa democracia desde lo local es fundamental. Reconocer estos liderazgos, no opacarlos, sino que darles su espacio, formarlos, porque otro punto que aquí ha sido fatal para la izquierda es toda lo que sería la formación política integral. Que no hay, ¿no? No hay. Y entonces eso sí debe estar presente y es parte del ejercicio que estamos queriendo hacer ahorita. Hemos creado en Face diferentes escuelas donde se van subiendo materiales, obviamente. Ahora, ¿esto cómo lo aterrizamos en lo local? Para que en una colonia, en un barrio, podamos hacer escuela, pero no de la forma tradicional, ¿no? Sino cómo desafiamos a través de películas, a través del arte, a través de diferentes cosas, crear esta escuela. Que sirve mucho, pero también los falsos protagonismos le han roto la madre esto. Sí. Y ya has dicho algo, cuando inicia el PRD un poco más adelante, estaba, y tú lo recordarás, Alejandro, que fue una política deliberada, impulsada por la izquierda, los frentes cívicos. El Frente Cívico Matamorense, el Frente Cívico Huauchinanguense, el de Atlisco, que lograron articular. ¿Eso en qué años fueron más o menos? Fue en el 92, más o menos. Y en esto que estabas diciendo, Maru, cómo recuperar la memoria de las luchas de la izquierda, porque luego se dice, no, es que la izquierda, no es cierto, la izquierda también ha tenido un papel y ya ha jugado un papel. Algunos no lo saben, otros sí. ¿A qué me refiero? Con Mariano Piña Olaya no se le daba recursos a las juntas auxiliares. Una demanda que trajimos de la Sierra Norte, que me tocó participar, porque el enclave perredista era en las juntas auxiliares, era luchar porque a las juntas auxiliares se les dieran participaciones económicas. Eso poca gente lo sabe y lo logramos. A partir de eso, hoy todas las juntas auxiliares en el estado de Puebla tienen recursos.
Dos, el proyecto indígena de Huehuetla. La ley indígena del municipio de Huehuetla fue antes del alzamiento zapatista, antes de la... No, el INALI ni existía, ¿no? Pero si ven este decreto donde dice la lengua totonaca en el municipio de Huehuetla es la lengua oficial, eso fue en 1992. Y así podemos en Guerrero, con Otón Salazar, los programas de desarrollo comunitario, etcétera, que muchas veces se desconoce, y tienes toda la razón, ¿no? Se piensa que también la izquierda no ha hecho mucho o no ha hecho nada, falso, ¿no? Sí, y lo tenemos que escribir, lo tenemos que difundir, y eso es muy importante. Fíjate, lo de las juntas auxiliares, y tan solo plantear que no fue algo que salió del centro, que no vino del DF, o sea, que fue algo que salió además de una población rural. Y en ¿no? concreto de los compañeros, si nos están viendo de los compañeros, los Coahuila, de Coahuila, Huachinango, Pues de ahí salió en ellos, una reunión con ellos, vamos a luchar porque nuestra junta auxiliar tenga recursos. Luego se sumó Jaltepuztla, luego se fue haciendo una bola de nieve hasta que se logró empujar acá, ¿no? Que ahorita me viene a la memoria, estaban los burócratas del PRD, siempre lo he sabido, en la reunión con Piña Olaya, y entonces un burócrata mayor, circunspecto, Piña Olaya, pues, un tipo bastante hábil. ¿Qué es lo que quiere el PRD? Pues bueno, nuestra mayor demanda en estos momentos, cuando tenías compañeros encarcelados, perseguidos, etcétera, es que se le haga una estatua al general Lázaro Cárdenas. Dijimos, no, ni madre, está bien que se la hagan, pero esa no es nuestra demanda. Y uno de estos personajes todavía sigue actuando en el PRD, él estuvo en esa reunión y la puede constatar, ¿no? Sí. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacer? Que creo son de las cosas que nos debe de ocupar y preocupar. Así es. Entonces yo creo que ahorita incluso tenemos una escuela que dice para los que quieren ser de izquierda, y tenemos otra sobre gobiernos municipales a la que vamos a invitar al maestro, y otra en la que tú participas también, que es la de los pueblos originarios, Gerardo. Y entonces aquí también aprovecho para hacer la difusión, entren a Facebook, busquen estas escuelas, apórtennos su material. La siguiente fase va a ser entre la gente que maneja las computadoras y todo, mujeres y hombres, que hagamos como una escuela virtual de debate, donde saquemos, por ejemplo, textos, preguntas claves, y que de ahí vayamos haciendo ensayos, intercambios. Y creo que sería muy bueno esto que estábamos discutiendo de recuperar la memoria en esta escuela de la creatividad de la izquierda. Sí sería muy, muy bueno que nos convoquemos toda la gente que tiene historia de haber acompañado procesos Claro. aquí, maestro, para Gracias. poder escribirlo, para compartirlo, y que incluso hagamos certámenes o un día al año donde hagamos como una premiación de esos procesos entre nosotros, un reconocimiento, mejor dicho, porque yo creo que eso hace mucha falta, y sobre todo para nuestra juventud, en términos de que vimos lo que pasó con el movimiento Yo Soy 132, la organización de los jóvenes que está en diferentes mes cumple espacios. un año, pero... Eso es bien importante también. Entonces yo creo que todo esto va a alimentar mucho a las futuras generaciones y los recambios que queremos desde la izquierda. Y que acabas de decir también algo importante que tenía la izquierda, por lo menos en el Partido Comunista. Había una relación estrecha también con la academia y con el sector cultural y artístico, cosa que hoy se ha perdido. Parece que hay un temor exagerado de la gente pragmática de la izquierda a acercarse con los académicos o con gente del sector cultural y del arte, ¿no? ¿O cómo ves tú, Alejandro? Sí, es muy notorio, porque aparte de estos fenómenos de degradación, pues están el hecho de sentirse, digamos, una élite, entrar en esta élite, de que puedes entrar a los pactos, que puedes entrar a las cruzadas, de que puedes entrar a la componenda, y eso ya te hace un ser político, ¿no? El ser un político, bueno, pues es en estos estamentos, y todo lo demás, pues no vale o se minimiza, y eso va en demérito de los proyectos culturales que siempre deben elaborar la izquierda. Pero los también sociales. esto se da en la UAP. Es decir, hay muchos académicos que se han retraído, no les interesa,
más que ir a dar su clasecita, etcétera, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente eso da también Y mucho es, por la reforma educativa ahí también. Pues yo creo que en eso devino, lamentablemente, y desde el modelo estaba claramente estudiado. La reforma, digamos, en el caso de la Desde el educación Fénix. superior, exacto, y en el caso de Puebla se ve muy bien en los planes Ujú. de estudio, pero en el caso a nivel nacional de cómo llega el modelo neoliberal a las universidades, los programas de ajuste estructural, lo que trataron es precisamente de fragmentar, porque el movimiento estudiantil en nuestro país y en todos los países de América Latina ha jugado un papel fundamental, y los maestros también, los sindicatos universitarios también. Y entonces eso que jugó un papel en el caso de Chile, en el caso de El Salvador, en el caso de Nicaragua, ya en el caso de México lo desarmaron. En producto de esa Nicaragua misma había experiencia. poetas, levantamos una Sí. piedra y había un poeta, ¿no? Y de todo cantores, compañero, ¿no? Claro. desde Carlos Mejía Godoy hasta Cardenal, ¿no? Los de Cardenal. Palacagüina, que sigue ahí. Y justamente hablando de los artistas y la gente de la cultura, déjenme decirle que hoy, al inicio de este programa, pero en otro lado, a las 5 de la tarde, se llama el Frente Unidos con Artistas, Activistas, Organizaciones, Defensores de Derechos Humanos y Migrantes. Están llevando a cabo un meeting frente a la Embajada Norteamericana por la visita de Barack Obama, y le están pidiendo la flexibilización y una ley migratoria para todos los hermanos mexicanos y centroamericanos. Y si ustedes ven las obras de arte, sobre todo plásticas, son una fregonería de estos compañeros. Son compañeros, vuelvo a decir, hay artistas plásticos, gráficos y demás, pero que están metidos también en la causa, en estas causas, cosa que desafortunadamente aquí en el Puebla, en el estado de Puebla, también los artistas o nuestros artistas o la gente de la cultura está años luz de reivindicar las cuestiones políticas, sociales. Sí, afortunadamente yo creo que se están dando casos, hay ciertas corrientes por ahí que yo creo que van a tender a crecer también en el caso de Puebla en términos de esa sensibilidad. Yo tengo esa confianza, esa esperanza, porque observo también que la manera como la política cultural, y que tú has hecho ese análisis, Gerardo, muy bien, por cierto, para reconocerlo, la manera tan autoritaria y sobre todo que este último gobierno ha actuado de desaparecer la Secretaría de Cultura, de llevar todos los recursos que hay, los pocos recursos que hay a esa cultura, llevarlos solo a esta élite de gente que está muy cercana al poder, y de dejar realmente a toda la gama de artistas que tiene Puebla descobijados. Eso hace también ya formar otro tipo de sensibilidad, y a esa esperanza estamos apelando en términos de que haya más articulación. Nosotros en el Congreso hacemos caravanas todos los fines de semana. Que por cierto, mañana van a estar ¿en dónde, Marucela? En Santiago, Miahuatlán. Entonces vamos a estar por allá a partir de las 12 del día, en la Plaza Central, donde vamos a tener esta caravana que da asesoría en los temas que hemos encontrado que son fundamentales para la gente. El tema de vivienda, la mayoría de la gente tiene un problema muy grave de vivienda, el problema que tiene que ver con lo laboral, que ustedes saben, el 20% de la población en nuestro país tiene un empleo formal y la gran mayoría no lo tiene, y sobre todo en las zonas rurales es más fuerte. La problemática, digamos, del campo, que también es un problema muy grave. El flujo migratorio, el tema de derechos humanos que está presente, por eso planteamos el tema de las asesorías jurídicas, eso es también muy grande. La cuestión de la equidad de género, el tema de la violencia de género, que también es muy fuerte. El tema de trata de personas, el SIDA, qué bueno que nos digas esto. La parte, por ejemplo, de salud, porque se da asesoría en salud, y sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, para también buscar hacer algo alternativo al respecto, y la economía solidaria, que también es un tema alternativo en términos de, cómo generamos otro tipo de redes de apoyo frente a que ahí los académicos deberían de aportar. Exactamente, y la invitación es a los académicos, las académicas y a los artistas y a las artistas. Tenemos un grupo de danza que nos ha estado acompañando, que es muy muy bello, que sobre todo son mujeres de danza contemporánea. Pablo Delo, ¿no? Muy buen músico. También, y luego nos ha estado acompañando el compañero Sergio Rivera, que es un cantante de trova muy bueno, y además nos ha estado acompañando también la compañera Lorena,
de Morena Cultura, que pues nace en ese equipo y que ahorita nos Teatrera. está colaborando, que es teatrera, carpera, es excelente ella. Y entonces creo que, y también nuestra compañera Ivonne Oviedo, que con su Sor Juana también llega y nos comparte. Entonces yo creo que estamos invitando a otros artistas, a otras artistas, a que puedan unirse a esta caravana y en general a un movimiento donde sea. Yo creo Claro. que esto que están haciendo allá, y sobre todo porque visibilizan algo que ni Obama ni Peña quisieron visibilizar. Obviamente ellos quisieron hablar solo de la cooperación económica, pero detrás están todos estos temas candentes, ¿no? Migración, narcotráfico, todo este tema La de cuestión de seguridad, derechos etcétera. humanos. Represión. en fin. Y hablando justamente de gente del arte y la cultura, en un momento más ya está acá el compañero Armando Calixto Delgado, es un performancero, artista plástico, que viene desde Tehuacán a compartirnos su experiencia. Pues no sé qué más quieran agregar, Maru, Chávez. Bueno, relacionado con esta actividad que puede efectivamente aterrizarse a nivel de las comunidades, de los rangos de población que están muy abandonados, están pues lejos de lo que quieren y pretenden y desean los partidos, ¿no? Que es sus candidaturas y sus canonjías. Pues ahí hay toda una actividad que este tipo de agrupaciones como el Congreso Progresista pues ofrece. Yo creo que es muy loable y muy edificante saber que estas actividades se dan y difundirlas, porque efectivamente el poder tiene otros ámbitos y otras digamos prioridades, como por ejemplo sí, esta lamentable visita de Obama, porque pues efectivamente no se tocan los aspectos comerciales, como si el TLC nos hubiera dejado Una gran bonanza, ¿no? una gran riqueza para los ambos países. No puede ser más avasallante la subordinación y la dependencia de México. Y por el otro lado, pues este corredor de migración que está presente en Tehuacán, en Miahuatlán, donde pasa la bestia. No, porque pero el señor pasa Obama, también acá. La Claro. bestia también pasa. Sí. en pues Puebla. también, sí, pero Lara Grajales. pero mira que el señor Obama viene sin sus funcionarios fundamentales para tomar decisiones, como el señor Kerry, que dijo que es el patio trasero de América Latina, empezando por México. Viene con sus bestias, más bien. Y sus bestias en la doble acotación, ¿verdad? Sus grandes vehículos Significado. lujosos que vienen a ofender a la pobreza mexicana, y las bestias que tiene de los ayudantes que traen, que son muy parecidos a las otras bestias que pone México.